Vamos a desarrollar el último punto de esta lección, la lección relacionada al VAR, el análisis de estrés. Sabemos que el VAR es una herramienta importante para la gestión de riesgo, ya que nos permite hacer una estimación de la máxima pérdida esperada. Y lógicamente, como vimos, ¿verdad? En la aplicación de este modelo llevamos en cuenta el nivel de confianza, y que puede ser 95 o 99%, y el cálculo de la estimación de intervalo de confianza, que es el 95, y el otro indicador que voy a ir mencionando posteriormente, que ahora justo se me fue ver. El primer indicador es el de nivel de confianza, y el otro indicador es el número de observaciones. A pesar de que este cálculo lo hacemos muchas veces ese cálculo del VAR vale solamente para situaciones normales de mercado, pero muchas veces tenemos situaciones anormales que puede causar pérdidas no esperadas, y que el VAR en cierta forma nos sirve para eso. Esas situaciones inesperadas, entonces, tenemos que usar la prueba de estrés para poder determinar o llevar en cuenta esas situaciones inesperadas. Consecuentemente, para ir aclarando, ¿verdad?, que el VAR sirve para condiciones normales de mercado, y para las condiciones anormales entonces debemos usar la prueba de estrés. ¿Y en qué consiste esta prueba de estrés? Básicamente, hacer cálculos de la pérdida en situaciones extremas de mercado. Y esas situaciones extremas de mercado podemos considerar usando un modelo cuantitativo o un aspecto cualitativo importante. Es sabido desde el punto de vista cualitativo que el mundo ha sufrido innumerables pérdidas o situaciones de crisis, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, el ocurrido el 11 de septiembre en los Estados Unidos, los escenarios extremos que ocurrieron en el Brasil en cuanto a desvalorización del cambio, la crisis americana de octubre del 97 y 89, y en el 94, por ejemplo, tuvimos el caso de México, donde el país entró en default, y la crisis financiera reciente del 2008. Estas son situaciones extremas, y en esas situaciones extremas se presentaron algunos indicadores, ya sea el tipo de cambio, la tasa de interés y el precio de las acciones. Y esos indicadores es lo que tenemos que llevar en cuenta. Consecuentemente, primeramente debemos hacer un levantamiento de ese escenario de estrés histórico. Esto es relativamente fácil porque existen muchas informaciones al respecto, como los habíamos citado. Y ver en esas situaciones extremas el comportamiento de los factores de riesgo, como mencionábamos, la tasa de interés, el tipo de cambio, el precio de las acciones, el precio de los commodities, etc.
Y en base a esas estadísticas observadas en situaciones extremas, entonces se simula el resultado de la cartera actual. O sea, vamos a simular la pérdida máxima que puede ocurrir, por ejemplo, si hay una desvalorización cambial, si hay un aumento o una reducción del precio de las acciones, si hay un incremento de la tasa de interés. Y vemos cuáles serían las pérdidas ocurridas en esas circunstancias. Y ahí vale mucho, muchas veces podemos usar inclusive la simulación histórica, considerar esos eventos y calcular la pérdida máxima. Pero el modelo de VAR para varianza covarianza no se aplica acá, solamente el de simulación histórica. Consecuentemente, cuando aplicamos la simulación histórica, no hace falta llevar en cuenta ningún grado de confianza. Es decir, no funciona ahí, eso es 95-99% de nivel de confianza. Nivel de confianza. Me falta aún el otro elemento fundamental que vamos a ir descubriendo en el transcurso de esta presentación. Bueno, y hacemos la proyección de este escenario hipotético, llevando en cuenta los puntos mencionados a continuación, los puntos mencionados anteriormente. O podemos recurrir, es decir, los puntos mencionados anteriormente son situaciones de estrés ocurridas, ¿verdad? Lógicamente, estas situaciones de estrés ocurridas muchas veces no se va a presentar, pues la probabilidad de presentarse en el futuro no es muy alta. Entonces es conveniente hacer proyecciones de estrés hipotético, ¿verdad? Hacer un análisis teórico de qué pasaría si algunos indicadores futuros se presentan en una entidad financiera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a la entidad financiera si hay un incremento del tipo de cambio? Imagínense la situación de una entidad financiera que tiene muchas deudas en dólares y el tipo de cambio de repente sufre un incremento elevado. La empresa va a sufrir pérdidas enormes. Esto se va analizando, ¿verdad? A través de comisiones dentro de la entidad financiera y muchas veces va a permitir a la entidad tener un mejor conocimiento de lo que ocurriría con su entidad si se presentara esos eventos hipotéticos. Acá tenemos, para terminar esta parte, ¿verdad? Y colocarlo en número, ¿verdad? Tenemos un escenario de estrés proyectado. Por ejemplo, tenemos 4 escenarios y aquí tenemos los principales indicadores a considerar: la tasa de interés, el tipo de cambio y el índice de acciones. Vemos acá que la tasa de interés está variando de 50%, 30%, 45%, 12%. El tipo de cambio, en este caso, llevando en cuenta el guaraní, puede llegar a 7.500. En vez de, ahora ya, anteriormente lo normal era 4.500 a 5.000. Y ahora ya está llegando ya a 7.000, puede llegar a 8.000. Y el índice de acciones de los principales indicadores internacionales como la Standard & Poor's puede caer 30%, caer 15%, caer 50% o incrementarse en 50%. Y aquí tenemos
algunos resultados que se puede presentar en los diferentes escenarios. Hay una probabilidad de que del 20% que el resultado sea menos 40 millones de dólares, 14% que sea 28 millones, 27% 54 millones y 40% 80 millones. Vamos a calcular el VAR límite de esa entidad y encontramos que el VAR límite es de 15 millones. Entonces multiplicamos por ese factor de 3 y encontramos que el aceptable estaría en torno a 50 millones. En este caso, este escenario donde perdemos 54 millones no es aceptable. ¿Qué implica esto? Que tenemos que comenzar a analizar los principales indicadores del tipo de cambio, de tasa de interés y precio de las acciones e ir corrigiendo hasta colocarlo en una situación que sea aceptable, como podría ser 28 o 40 millones. Esto es básicamente la prueba de estrés. Es relativamente fácil. Se trabaja en este caso tenemos situaciones extremas ocurridas en periodos anteriores, como las crisis mencionadas, y las situaciones extremas hipotéticas. Las extremas, entonces podemos ver cuál sería su efecto si se presentara de nuevo. Y las extremas hipotéticas, como en este caso, ver su impacto en cuanto al resultado de la empresa y en base al cálculo del VAR de la empresa, entonces vemos si esa pérdida puede ser aceptable o no. Gracias, señores. Con esto entonces terminamos nuestra presentación sobre el valor en riesgo. Gracias, señores.